Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en esta tercera emisión de arranque de semana, lunes 24 de julio de 2023, y saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa ya instalados. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Y aquí estamos también con Juan Ordorica. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas, para no fallarle. Eso es. Hello, estimada audiencia que nos escucha hoy lunes, todo el mundo tiene que chambear el lunes. Te saludo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, noches o noches tardes, como querramos decirle, Víctor, aquí estamos listos para iniciar. Pues todavía tardes con este horario. Sí, ¿verdad? Con este horario siguen siendo tardes, ¿no? Así todavía que la luz del día. Sí, seguimos todavía revisando ese tema. Bueno, ¿qué va a pasar con el precio de la gasolina ahora que las calificadoras pues bajan, ahora sí, de calificación? ¿A Pemex esto debe preocupar o no? ¿Se agudiza la crisis de la paraestatal? ¿Qué va a pasar? Sobre todo, es lo que la gente se pregunta, con los precios de las gasolinas, porque no se ve por dónde puedan bajar. Ya lo que algunos quisieran es que no se venga un incremento en los precios del combustible, Jesús. Sí, bueno, y esta polémica nace precisamente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió con duro contra una de las calificadoras, y pues primero quisiera entrar en este tema, ¿no? ¿Qué son estas calificadoras? Fitch and Ratings o Fitch Rating es una agencia muy prestigiada de calificación crediticia que junto con Moody's y Standard & Poor's son las tres agencias que califican, digamos, la capacidad de deuda de sectores públicos y privados. No nada más están evaluando capacidad de deuda de los gobiernos, sino también de empresas privadas, y digamos que tienen muchísimos años haciéndolo, y no lo hacen en particular contra gobiernos, ni se meten en temas de política, ni no, simplemente es si está en capacidad o no de asumir ciertos créditos porque se puedan pagar o no. Y bajó la calificación de Pemex en particular. Que es la salud financiera de las entidades. Como cuando a uno lo evalúan para ver si le dan es. crédito en un banco o Así si le dan es. crédito en una institución, ¿no? Exacto. Igualito lo hacen con instituciones públicas y con instituciones privadas. Y bueno, dijeron que Pemex en particular, en este momento, porque son calificaciones que no quedan permanentes, que van cambiando. Ha habido momentos donde Pemex ha tenido peores calificaciones que esas. Algunos otros han tenido mejores. Y bueno, resulta que bajó un rango en la métrica que utilizan estas agencias. Y esto pues llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a tener, digamos, una postura dura, ¿no?, contra estos que calificó tecnócratas y marrulleros, aunque la calificación como tal no afecta en el tema de cuánto pueda costar las gasolinas o no de manera directa. Es decir, incluso la calificación que le pongan a la paraestatal no afecta relaciones contractuales, es decir, simplemente es una calificación como cuando uno pide para ver cómo anda con su buro de crédito. Sí, lo cierto es que Pemex, y la semana pasada el periódico El Financiero publicó información, Pemex, dice El Financiero, va mal, y hace una pregunta, ¿nos va a cargar el payaso? Y esa pregunta pues tiene que ver con la economía de los mexicanos y el tema de los costos de los combustibles, Juan. ¿Sí afecta el precio de manera indirecta? Sí afecta, y en la segunda intervención voy a explicar por qué. Ahorita quisiera un poquito ampliar el tema de las calificadoras, porque sí es importante, y en la segunda intervención diré que claro que va a afectar, no en el corto plazo, seguramente en el mediano, pero el tema de las calificadoras es, imagínese que usted tiene un dinerito y quiere ir a invertir en Ruanda, en Egipto, en Sudán, en Canadá, en el país que usted le dé la gana, ¿no? Y quiere invertir en la compañía petrolera de estos países, o quiere invertir en una compañía de electricidad privada de estos países, de allá de Madagascar o de Japón, China, y el presidente de estos países le dice, venga, invierta, está a todo dar, tenemos los números excelentes, les vamos a pagar. El presidente les dice, el dueño de la empresa les dice, venga, aquí invierta. ¿Usted le va a creer al dueño de la empresa y al presidente, o va a preferir ir a una empresa que se dedica a darle calificaciones de buenas pagas o malas pagas a estas instituciones?
La calificadora es lo que hace. Si usted va a invertir en otro país, usted va y le pregunta a la calificadora, oiga, ¿cómo está por allá Japón? No, pues está muy mal, no pagan. Oye, pero el presidente dice que sí pagan. Bueno, pues tú sabes si le crees al presidente o a nosotros como calificadoras. Por eso cuando el presidente dice que no afecta las calificaciones, pues ahí diremos, ¿a quién le van a creer los inversionistas? Si a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador o a las calificadoras. Ahí ya lo sabremos. Y si afecta o no es, también voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted abre una empresa, o quieres que la deje mejor porque es un poquito... Sí, está un poco amplio, pero... Porque voy a tratar de ponerlo muy clarito. Bueno, no, a la segunda porque quiero poner un ejemplo muy práctico donde la gente entienda, o voy a más ver que la gente entienda, voy a tratar de explicar el por qué sí va a afectar, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, en uno de los componentes del precio final de la gasolina, este tipo de calificaciones. Bien, Armando. Sí, mira, pues estas dos agencias calificadoras, Moody's y Fitch, como lo comenta Jesús, pues han establecido parámetros de desarrollo y de crecimiento de Pemex y no le va bien a Pemex en este análisis. Pero siendo un poquito más explícitos, ¿qué es una agencia calificadora para quien no entienda, alguna gente que no esté escuchando? Y ya lo había dicho, más o menos explicado, pero concretamente, son agencias que evalúan, analizan y dictaminan el riesgo crediticio de un gobierno o una empresa. Es decir, valoran los riesgos de impagos y las condiciones de solvencia de un emisor de préstamo, o sea, un banco, como lo que sea, a través de diferentes variables. ¿Y cuáles son esas variables económicas que toman en cuenta? Bueno, son los ingresos, las utilidades, la deuda, el efectivo disponible, la capacidad y voluntad de pago de la deuda, y en algunos calificadoras han contemplado también conceptos como son los riesgos ambientales, sociales y políticos de los gobiernos, la estabilidad política de un país. En el caso de Pemex, bueno, tanto la agencia Moody's como Fitch coinciden en observar un escenario poco alentador para el estado financiero de Pemex. Advierten sobre la incapacidad de Petróleos Mexicanos para invertir grandes sumas de capital en exploración y producción durante los años 2023 y 2024. Y eso es mucho decir, es para preocupar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que no hay ninguna preocupación, no hay nada, que no cree en estos dictámenes, estos estudios de estas calificadoras, y bueno, es su punto de vista. Bueno, lo cierto es que ya en los números, ¿cuántos barriles de petróleo vende hoy? ¿Cuántos vendía al principio del gobierno? Hay una reducción importante. Hoy el precio de la gasolina y en este caso los combustibles es más caro que lo que teníamos al principio del gobierno. También bajaron los ingresos del gobierno, vamos, que van directamente a Hacienda por concepto de las ventas de petróleo, es decir, se está achicando cada vez más, tiene menos trabajadores Pemex que los que tenía cuando inició el gobierno de López Obrador. Sin embargo, hay quienes consideran que no está tan grave la situación como para que se nos pueda venir un incremento en los precios de los combustibles, porque sigue el gobierno subsidiando el precio. Claro, porque mira, la calificación más alta es AAA, ¿no? La AAA es una auténtica garantía, como dice Armando, de pago. Así es. No es algo para prestarle lo que quieras, ¿no? Y de ahí se va AA, una A, triple B, y en particular pasó de B, que son empresas o instituciones propensas al cambio, a una B, que son de situación financiera inestable o de situación financiera preocupante, para ponerlo de alguna manera. Semáforo rojo, pues. Semáforo, digamos que naranja, porque todavía para abajo hay muchísimas más, es donde no les prestas ni un peso, es más, retira tu dinero inmediatamente, ¿no? Para abajo todavía hay muchas más calificaciones negativas, digamos, yo lo pondría, si hubiera un esquema de colores acá, sería como un naranja. Tirándole a rojo. A rojo, sí. Pero imagínate cómo estaba la situación financiera de Pemex en tiempos de la quina, por ejemplo. ¿No? Cómo está la situación financiera de Pemex en momentos históricos, es decir, y esto es momentáneo. Yo creo que el presidente se fue de paso al momento de explotar contra alguien que está haciendo una evaluación independientemente de muchos factores de la vida política interna del país. No están pensando en elecciones, ¿no? Estas calificadoras califican a esta empresa, a Pemex, y a muchas más en el mundo. Y es para quienes tengan la necesidad o posibilidad de invertir en ellas. Entonces, bueno, hay que decirlo de manera clara. Ni es el peor escenario que ha tenido Pemex en toda la historia. Ha habido momentos peores y críticos en donde ha estado verdaderamente en rojo intenso.
Pero creo que el presidente también no debe de caer en estos excesos de criticar al evaluador simplemente porque el número pues no le es grato, es decir, por bajar un nivel o un escalón, para ponerlo de alguna manera, en estas evaluaciones. Eso es, Juan. ¿Sabes cómo se llama, Víctor, medio del auditorio de la mesa, a este tipo de bonos en esa calificación? A ver, Basura. bonos basura. Así se llama. Ahorita incluso te voy a pasar la gráfica de cómo está. Se llama el grado de especulación y es bono basura, así lo consideran en esa parte, en la calificación. Ahorita paso la gráfica para que la vean. No la inventé yo, así está. ¿Por qué se afecta, es importante, al precio de la gasolina? El precio de la gasolina está integrado por el precio de referencia de Texas, del petróleo de Texas, el ajuste de la calidad, la logística, el margen obviamente de utilidad, el IEPS y otros. Esos son los componentes del precio de la gasolina. Ahí sí no hay para dónde hacerse. En eso de otros entran los pasivos laborales, costo de deuda, un montón de cosas. Si tú tienes una calificación de bono basura, que así se llama, no le dije yo, obviamente quien te va a prestar con una tasa de interés más alta de las normales. Muy sencillo. Y al tener una tasa de interés más alta de las normales, por lo tanto, se reduce tu parte de la utilidad. Y se la pongo de la siguiente manera. Si usted va a abrir una pastelería o una panadería, lo que usted quiera, y va y le pide prestado al banco, y el banco te dice, sí, pero como eres mala paga, te voy a prestar, pero con un 40, 50 o 60% de interés. Ese interés, tú lo vas a trasladar al precio final al consumidor. Si no, no vas a poder pagar el préstamo. De ninguna manera vas a poder pagar el préstamo. Por eso sí termina afectando, malas calificaciones crediticias termina afectando a la venta final. Y repito, olvídese de Pemex. Si usted tiene una empresa cualquiera, común y corriente, y pide un préstamo con un interés alto, va a ir al precio final de su producto. Así funciona. No de manera directa si usted quiere, pero sí es un componente indirecto que viene, repito, muy establecido en la fórmula del precio final de la gasolina. Bien, vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en la mesa de análisis. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales, ya sabe usted, en redes sociales, en la transmisión en vivo en Facebook y YouTube, y con sus comentarios. Estamos hablando aquí de la situación financiera, la salud financiera de Pemex, que cada vez aporta menos, por decirlo de esta manera, en cuanto a recursos al gobierno. Ahorita vamos a revisar qué porcentaje de los ingresos del gobierno dependen de Pemex, de lo que produce Petróleos Mexicanos, y la parte que más nos interesa a todos, si esto va a afectar o no la economía en lo que se refiere al concepto del costo de los combustibles que impactan de manera directa en la inflación. Ya tendremos aquí los detalles cuando estemos de regreso. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Armando, vamos a continuar contigo aquí en el corte. ¿No se percibe, digamos, temor entre la población a un incremento en el precio de la gasolina, por decirlo así de manera general, los combustibles? Sin embargo, siempre estás checando, digamos, como consumidor, el precio de la gasolina, porque pues es lo que más impacta en las empresas y en la economía familiar, para los que se mueven en sus vehículos para el transporte público, impacta en los precios, y cada semana pues están revisando los precios de los productos básicos. Sí tienes que ver el precio de la gasolina. Yo no creo que haya un temor, pero siempre hay cierta inquietud por saber qué va a pasar con el combustible, ¿no? El hecho de que le digan que el cuerpo, o sea, el ente Pemex esté enfermo, es lo que están diciendo. Pues sí preocupa, ¿no? Debe de preocupar, por supuesto. No a corto plazo, yo creo, pero sí a mediano o largo plazo podrían generar situaciones de alarma en cuanto a una inflación, un incremento aún peor de como estamos en los precios de gasolina. La calificadora no contempla, lo dicen claramente, crecimiento de Pemex a corto y mediano plazo. Y yo creo que eso es lo que le dolió al presidente. ¿Por qué? Porque prácticamente está diciendo que esas refinerías a las que él se está ateniendo para producir más crudo y solventar, rescatar a Pemex, pues bueno, prácticamente las está desacreditando las calificadoras al decir que no se contempla crecimiento a corto ni a mediano plazo. Entonces, ¿de qué van a servir esas refinerías a las que tanto dinero se le ha inyectado, se le ha invertido por parte del gobierno federal?
Y yo creo que eso es lo que molestó al presidente y pues se lanzó con todo en contra de las calificadoras, calificándolas pues, de mediáticas, de estar al servicio Bien. de los ultraconservadores. Eso es Jesús. Sí, y no se contempla, según los expertos, algún tipo de modificación en el precio de las gasolinas en este momento. Es decir, no por lo que diga, porque además estas calificaciones se dan 2 veces por año, y no por lo que diga alguna de estas calificadoras, afectaría de manera directa en este momento el precio de las gasolinas. Serían otras cuestiones las que las modificarían o harían de variar el precio en este momento. Lo que sí creo es que, como te digo, yo creo que el presidente, de nuevo en ese afán de sobredimensionar las cosas, se le olvida también que pudo haber tomado otros argumentos. Es decir, ¿por qué desacreditar al evaluador? Como lo ha hecho con otros, pues ha desacreditado al Coneval, por ejemplo, al momento de hacer evaluación sobre política pública respecto a la pobreza. ¿Por qué este afán de descalificar al calificador, vamos a decirlo así? Simplemente porque estás pasando por un momento, digamos, que no es el mejor, vamos, ¿no? Y no en toda la historia, simplemente estás bajando un decibel y tampoco creo que sea como el acabose. A ver, Juan. Sí, bueno, repito, sí va a afectar el precio de la gasolina, no en el corto plazo, en el mediano plazo, y lo estamos viendo ahorita, con $1 barato, que es una de las partes de los componentes del precio máximo, con un precio de petróleo más o menos accesible. No podemos bajar los precios de la gasolina. ¿Por qué? Porque tenemos de los últimos 2 componentes, que es el IEPS y otros, que ahí está en la fórmula matemática que le pasé a Víctor. En esa fórmula matemática no podemos bajar los precios al nivel de Estados Unidos, porque estos 2 componentes nos están pegando debido a que tenemos impuestos altos que no podemos reducirlos debido a que durante la pandemia ahí tuvimos que subsidiar esa parte, y dejaría entrar dinero a las cuentas públicas, y no puede dejar entrar dinero a las cuentas públicas debido a que tiene altas tasas de interés Pemex, donde tiene que pagar los intereses. Por lo tanto, repito, insisto, en el mediano plazo toda la economía se mide en el corto, mediano y largo plazo. Estamos de regreso. Bueno, pues aquí estamos con el tema de Pemex y el precio de los combustibles que han estado, digamos, hay que decirlo, estables en estos últimos meses, sin mayores alteraciones. En un momento vamos a poner una tabla de cómo se calcula el precio de las gasolinas, y creo que la fuente es la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Sí, es del Economista, sí, pero ahí viene... Sí, es el Economista lo publicó, el diario El Economista. Pero con fuente de la Secretaría de Hacienda. Es fuente oficial. Ahorita lo vamos a publicar en un momentito. Nos quedamos contigo, Armando. Sí, mira, yo creo que sí va a impactar de alguna manera esto en la economía nacional y principalmente por los precios de las gasolinas. Moody's pronostica observa más bien restricciones de liquidez de Pemex, y enfrentará grandes riesgos, dice, en materia de crédito, dada su incapacidad de aumentar las inversiones de capital y de mejorar el desempeño financiero. Eso lo está contemplando. Y bueno, me llama la atención un dato que maneja Moody's. Dice que el año pasado la deuda financiera de Pemex se redujo en 107,700 millones de dólares. A esa cantidad disminuyó, y fue gracias a apoyos financieros del propio gobierno. El gobierno ayudó con activos a abonarle a esa deuda. Estamos subsidiando. Sí, subsidiando, pero ese auxilio no ha sido otorgado durante los últimos trimestres. Y pues se espera que lo haga, porque las condiciones de Pemex lo están requiriendo. En estos momentos ya la deuda de Pemex es de 18,900 millones de dólares. Bueno, pues sí. Ahí nada más para darnos una idea de ¿Y si tienen que prestar a más caro? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, ahí está. Si tienen que y una empresa que ha venido a menos, que solo representa el 3% del Producto Interno Bruto del país. Sí, y estábamos en los años 70, 80 y 90, era cerca entre el 35 y 40% de lo que representaba el gasto, lo que el gobierno gastaba, el 40% tenía de Pemex, ya bajó al 20, 25, que qué bueno, ¿eh? Sí. Eso es muy bueno, que ya el dinero del gobierno no tenga que venir de Pemex, es algo bueno. No, pues es que ya de dónde.
ya no hay de dónde. Y qué bueno, Sí. porque... No, pues qué malo. No, qué bueno que no venga el dinero. Ojalá hubiera, pero que no viniera, no se utilizara de esa manera, pues, pero ya no tenemos de dónde. Pues, es que ya, qué bueno que no hay dinero en Pemex, ¿no? Pues es que ya no hay de dónde. Que el gobierno no se financia de claro, Pemex, ya, eso es claro, lo que sí, refiero. sí, Qué bueno que el sí, sí. gobierno no se financie de Pemex. Así es. Jesús. Sí, además el precio de las gasolinas como tal, pues acuérdense que en México está liberado y no es lo mismo lo que cuesta en Tabasco que lo que cuesta en Nayarit, en Tamaulipas o en Sinaloa. En realidad hay precios que varían hasta 3 pesos de diferencia. El Nayarit está a 22.57 en promedio ahorita, Tamaulipas 21, en diferentes estados pues bueno va cambiando. Ahora, respecto así que si el día de mañana vamos a tener la gasolina más cara, es más, esta calificación es del 14 de julio. Ajá. Esta última calificación fue del 14 de julio y a la fecha como tal no ha habido un incremento de las gasolinas como tal, tampoco se espera que haya un incremento de gasolinas en los próximos meses derivado de esto en particular. Y otra cosa también importante, creo que una de las cosas que ha logrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solamente no estar dependiendo del dinero de Pemex, ¿no?, sino no incrementar la deuda pública, que eso es algo muy importante, porque también ahí se ve el dinero. Eso es. A ver si nos explicas esta tablita, Juan. ¿Cómo se calcula el precio de la gasolina? Ya la tenemos para quienes están en redes sociales. Sí, son algunos componentes ahí que lo estamos viendo, son 5 o 6, por eso digo que al final del día sí afecta esto, no en el mediano plazo, perdón, no en el corto, sino en el mediano plazo. Ahí está la tablita, son el precio de referencia de Texas, es el número 1. ¿Cómo está el barril en Texas? Ese es el primer componente de la gasolina. Después son los ajustes de la calidad del combustible, lo que le pones, los aditivos, etcétera. Luego la logística que decía Jesús, el margen de utilidad para el gasolinero y los últimos dos variables que son bien importantes, que es aquí donde la calificación sí importa, son el IEPS, que son los impuestos que nos está cobrando el gobierno por el uso de las gasolinas, y además el IVA y otros componentes. ¿Por qué estos últimos dos son importantes para el precio de la gasolina? Repito, ¿por qué en estos momentos no podemos tener los precios al igual que en Estados Unidos, por ejemplo, que están abajo? Porque si lo hiciéramos, el gobierno empezaría a recaudar menos dinero. Como la deuda de Pemex cada vez es más costosa porque tiene calificaciones malas, eso significa que tendría que meterle más dinero. Por eso el gobierno no puede quitar el IEPS, porque tiene Pemex calificaciones malas que no le permite mantenerse a sí misma y tiene que estarle metiendo el dinero al gobierno. Ahora sí que un círculo vicioso. Es ¿no? un círculo vicioso, Sí. por eso Jesús tiene razón de que no va a subir mañana, pero tanto afecta que en estos momentos, con $1 barato, con un precio de petróleo más o menos sostenido, no podemos tener los precios de Estados Unidos porque tenemos un Pemex que no puede tener acceso a créditos baratos. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, al final del día la calificación... Es una verdadera lástima porque ahorita estuviera para que se efectivamente, aprovechara por la eso situación. sí afecta. No nos va a subir mañana, sí, pero el componente de hoy al 24 de julio del 2023, si no tuviéramos estos problemas financieros de Pemex con estas calificaciones, pudiéramos darnos el lujo de tener una gasolina más Pues, barata. eso sí, eran los cálculos yo creo que del actual gobierno, pero en estas circunstancias imposible, bueno, no hay imposibles, pero muy difícil el escenario de que se pueda lograr hacer Comprar los efectiva. últimos dos componentes. Sí, pero para hacer efectivo, digo, la promesa, el compromiso de campaña del presidente López Obrador de que iba a bajar el precio de la gasolina. Eso a muchos mexicanos. Sin los pues, impuestos no- andaría ahorita como en 14, 15 pesos. Que no tenemos, de acuerdo a esos componentes de que habla Juan, como referente de los precios en Texas, que no tenemos una refinería en Texas que adquirió el gobierno de México y vamos a producir en Texas y no va a ayudar de alguna manera. Sí, porque es parte de los primeros 4 componentes, pero los últimos 2, ¿cómo los quitas? Que son los impuestos. Ah, bueno, el IEPS y lo demás. Sí, eso es lo que me Va a refiero. estar más difícil. Pero como oye, tienes una empresa mala, calificada, pues tienes que tener... ¿Desde cuándo dio ese cambio drástico, esa voltereta, la economía del país con relación a Pemex? Porque me parece que antes Pemex financiaba, era el respaldo económico del país, era una caja chica o era un ingreso. El Ahora 40%. el gobierno... Se la acabaron. Ahora el gobierno le Sí. está prestando a Pemex. Pemex, le está Se la acabaron. ayudando a pagar. Fíjate al revés ahora la situación, cómo ha cambiado, cómo cambiaron las cosas
en materia... Pero hay que en decirlo sentido- claro, o sea, Sí, No, sí, sí. desde- Claro, Víctor. ¿desde cuándo? El manejo tuvo que ver, no, por supuesto. La corrupción, La pues, ¿cuántos corrupción, líderes ahí es. petroleros y presidentes de la República, Sí, sí. directores generales de Pemex? Exactamente, hacia allá iba. Están multimillonarios. Se acabaron la gallina de los huevos de oro. Así es, Jesús. Desde López Portillo para acá. Tú cierras. ¿No te acuerdas que en el último proceso de investigación a uno que tenía los mapas estratégicos por el paso de las gasolinas y los petróleos está en una investigación por corrupción? Entonces, bueno, ese es el Pemex, pues, que está ahí. Y ahí van las calificaciones también. Y no se acaba, El Pemex. Pemex Gay. Entonces, bueno, al final de cuentas, creo que este tipo de evaluadoras, este tipo de evaluaciones nos va a servir para darnos cuenta cómo estamos y cómo se puede mejorar. Partiendo de eso, pues, Bien. tiene que darle para adelante. Nos vamos con esto, muchas gracias. Buenas noches. Jesús, gracias Juan, Bye. Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor. Y gracias a usted por su compañía. Nada más un comentario rápidamente para quienes nos escribieron hace un momento un reporte para la Comisión Federal de Electricidad en Baila, todavía están sin luz, una parte ahí de Baila, mandaste un saludo esta mañana. Sigue, bueno, ya una parte del poblado ya tiene energía eléctrica desde el Tenía sábado. ya más o menos como 36 horas sin luz. Pero ahí están, la brigada de Comisión Federal de Electricidad sigue trabajando ahí, en Baila. En cualquier momento van a concluir la reparación. Pero hay otro poblado que nos reportaron que se llama El Manguito. Sí, ahí hasta mañana porque se cayó un poste y una línea que les da energía. El Manguito, sí, el Manguito se llama, ¿no? Hasta mañana, es lo que nos dice Comisión Federal de Electricidad. Pues aguantar el calorón, los moscos y todo lo demás. Así las cosas. Nos vamos con esto, muchas gracias. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.